platicaba de que están hechas las balsas de tronco ahorita. El término guara, ¿qué significa exactamente y por qué fue tan importante en su investigación? Quilla móvil. Una guara es una quilla móvil. Nadie tiene una paleta que se acabe de comer para usarla como ejemplo. No, cerveza tenemos, pero... ¿Le sirve como un tronquito? Présteme el encendedor. ¿El encendedor? Ok. Los troncos vienen en esta forma y la guara es una plancha de entre 35 a 40 centímetros, pero de hasta más de 2 metros de larga. Se introduce la guara entre los troncos y si pone una en proa a estribor y otra en popa a babor, empieza a orzar. Ok. Y si hace lo inverso y pone esta y la de popa a estribor o lo contrario, vira. Entonces se vira y se orza y se puede navegar hasta contra la corriente. Esas planchas de madera, en algunos lugares donde, por ejemplo, un museo de Pachacama que visité cerca de Lima, decía tablones ceremoniales muy antiguos. Y los tablones ceremoniales, voy a verlos y casi me caigo de la impresión, eran guaras prehispánicas, pero de origen ecuatorial. La madera esa es madera dura. La balsa, como la estamos describiendo, es una madera muy liviana, fibrosa, eso sí, tiene mucha resistencia. Por eso se podían hacer aviones de esa madera, por la resistencia que tiene. Pero en cambio, los adminículos, como esas guaras famosas, era de madera dura. Ni más ni menos que, sí, claro, muy resistente. Pues, y esa sí ha persistido, particularmente en el Perú, por la sequedad de la costa, ¿no? Pues para navegar contra corriente, imagínese tanto así para que pueda soportar. Pues sí, y los virajes y todo. Entonces, toda una tecnología era la que se requería, pues, para ir y venir en una balsa. Yo era la pregunta que yo le iba a hacer, que cómo lo hacían para ir y venir en aquellos años, pero era realmente por la famosa guara. Esa era la realidad del por qué podían ir y venir, o ese viaje de ida y vuelta, como le llamamos ahora. Era el arte de la navegación. Y lo otro es el conocimiento de las corrientes. Por ejemplo, Zárate, un cronista muy connotado, dice que al llegar a un lugar llamado Zacatula, habló con los aborígenes de la zona y ellos le dijeron que sus abuelos les contaban que periódicamente venían del sur, señalan el sur, en la costa, en la desembocadura del Balsas, señalaban al sur diciendo que periódicamente venían en unas muy grandes embarcaciones con cosas muy gentiles para comerciar, y que aquellas personas, cuando la mar se ponía brava, dice textualmente, tardaban meses en regresar. Y eso fue impresionante, eso lo encontré leyéndolo, ¿verdad? El cronista Zárate, sin darse cuenta, me mandó un mensaje que duró a 3 siglos de distancia, y encontré que había una referencia de unas naves que llegaban de muy lejano del sitio, y que cuando la mar estaba brava, o sea, ¿saben qué hacían? Esperaban la corriente de California, que se empieza a formar en noviembre. Baja la corriente de California a lo largo de California norteamericana. O sea, tenían bien medido el tiempo entonces, sí, para poder hacer la navegación correcta. Haga de cuenta, se iban en junio y regresaban en diciembre. Por eso eran los meses que tardaban en regresar. Eso yo también lo identifiqué. Pero era por esperar esa corriente, porque pues no nada más era cuando quisieras, ¿verdad? Exactamente. Y eso se llama nada menos que la corriente del Niño. La corriente del Niño se llama. Y se llama del Niño porque parece cuento. Pero ¿saben cuándo arriba? Alrededor de Navidad. O sea, es el Niño Dios. Llega el Niño Dios. Por eso le llamaron. Pero no crean que estoy inventando. Llega el día 23, a veces el 22, y si no es el 24, el día 25 suele llover siempre, el día de Navidad. Y si no es el 26, a veces, no, pues ahora no, estamos extrañando, ahora no llovió. Pero al día siguiente llega. O sea, de que cae. Sí. Qué loco. Y cuando viene muy fuerte se llama el fenómeno del Niño. Porque ahí sí nos pone, bueno, hay muchos
términos para expresarlo, pero no lo vamos a decir. No, no. Tiene que ver los chayotes. Ok, va a empezar. El que entendió, dijo el otro. Entonces, de repente se convierte el fenómeno del niño, son aguaceros, pero tremendos, ¿verdad? Terribles. ¿Cuánto tiempo puede durar el aguacero? ¿Toda la noche? No. ¿Todo el día? No, 10 meses. A veces se alarga. Yo me echaba uno de 10 meses, todavía me acuerdo. 10 meses, tanto sí, así. Desaparecieron todos los caminos vecinales y fue algo terrible. Y peor aún, si tenemos marea alta, no desfoga. Vaya, es que todo el Ecuador, hasta la costa, pues está a nivel del mar. Sí, claro. Como es natural, tiene diferente climatología que la de la sierra, que la de la montaña, los Andes, porque la climatología de los Andes depende de la olla amazónica gigantesca. Es una variante de clima. En cambio, en la costa depende específicamente de las corrientes marinas. Entonces, el clima, ¿no? El clima de allá. Podemos hablar, don Carlos, que es una ingeniería muy avanzada, ¿no? Para su época, porque pues si ahorita con lo que tenemos a veces batallamos en aquella época para investigar el tipo de madera, cuándo cortarla, cómo regresar. Estamos hablando de una ingeniería demasiado avanzada, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a contar algo que nos atañe pues aquí en México. A ver. Algo curioso, que está también escondido entre los conocimientos que hemos ido adquiriendo ahí poco a poco. Resulta que en aquellos tiempos anteriores a la llegada de los ibéricos, los mexicas en 2 ocasiones trataron de conquistar la zona tarasca y fueron derrotados los mexicas. Ahí todavía me acuerdo, Tlahuícole fue uno de los generales, que era, por cierto, un general texcocano, si mal no recuerdo, pero muy aguerrido. Fueron derrotados 25,000 hombres y regresaron 5,000. ¿Y qué pasaba con los michoacanos? ¿Qué tenían de especial? ¿Saben qué tenían? Metalurgia, que no existía todavía entre los mexicas. Y resulta que los purépechas, ahí donde los vemos, tenían hachas de cobre. Y ya para eso ya habían empezado a hibridizar el cobre con estaño y estaba inventado el bronce. Entonces una cosa es enfrentarse con un hacha de bronce y otra es usar un maxíhuatl de madera con navajas de obsidiana de 1 pulgada. ¿El corte de cuánto es? Pues de 1 pulgada. Sí, claro. Porque tampoco buscaban hacer armas mortales, sino eran armas para herir, para después, graciosamente, extraerles el corazón a los presos, digo, a los cautivos. Sí, claro. Lamentablemente, pues, pero así era. Entonces, en 2 ocasiones, Tangaxuán fue en una y en la otra, al rato recuerdo el nombre del jefe guerrero de los tarascos. Pero ¿saben de dónde les llegó a los tarascos la metalurgia? Yeah. Está en el lienzo de Jucutacato. También llegó del sur. La tecnología, la metalurgia se estaba utilizando ya en América del Sur desde hacía 1000 años atrás. Yeah. Muchos años atrás, siglos atrás, en diversos lugares. Y esa metalurgia llega, según vemos en unos grabados que están por ahí, al rato los podemos ver de cerca, llegan navegando en aquellas balsas de las que hablamos. De las que hablamos hace rato. Una de las cosas que llegaron ahí fue la metalurgia. Entre tema de evidencias arqueológicas y muchas cosas más. Y esto, por cierto, si no están avisados de qué se trata, pues pueden ver 100 veces, como lo hicieron en 500 años, el lienzo. Y nadie se le ocurrió, veía unos señorcitos con un tubito y una vasija aquí. Entonces no sabía si estaban chupando algo con un popote. Ojalando, soplando. Oye, ¿qué tal así? Perdón, ¿chupa o sopla? Oye, es que... ¿Por dónde estamos? ¿Por qué lado estamos? A ver, así de simple. Y resulta que ese se llama nada menos que una guaira. Guaira quiere decir viento. Por cierto, en un protoquichua muy antiguo, guaira quiere decir viento. Entonces estos señores están soplando con un tubito al pequeño hornito en donde se funde el metal. El metal. Y ahí está en el lienzo de Jucutacato, está ese dibujo. Y se ven las siluetas de las hachas que estaban fabricando.
Eso también no es muy conocido. No, yo creo que sí. No, mucho de de esto, verdad, ¿no? honestamente no. Y esa explicación que estoy dando, a lo mejor van a decir, este está loco. No,